Anteriormente me ocupé de los 5 primeros tomos de la Enciclopedia Ilustrada del Perú, en edición actualizada, que viene publicando el diario El Comercio juntamente con Peiza y Sá Falabella. Bien, yo indiqué en esa oportunidad una serie de omisiones y defectos y dije que sería de desear que en una siguiente edición se corrigieran esas deficiencias, ¿no? Bueno, tengo aquí los últimos 2 tomos, el número 6, que es este, es el 6º tomo, y el número 7, que es este. Bien. Mal emigrado, debo manifestar, enhoramala también para quienes han publicado o están publicando esto, que siguen las deficiencias, ¿no? Y esto va a obligar, supongo, a una nueva edición pues más adelante, porque tiene una venta masiva y de todas maneras, yo como recuerdan, recomendé esto, ¿no? Porque dije, aún así, pues, por 20 soles, ¿no? Está bien, no es una gran enciclopedia, pero convendrá, pues, en lo sucesivo, en una, repito, edición siguiente, corregir errores, ¿no? Por ejemplo, en el artículo dedicado al escritor José Diez-Canseco, y este es un artículo introducido en esta edición de la enciclopedia porque Tauro no cometió el error, ¿no? Se dice que el apellido materno de Diez-Canseco era Patrón, y el apellido materno de Diez-Canseco no es Patrón, sino Pereira, ¿no? Y está ahí, la madre se llamaba Pereira Patrón, se apellidaba Pereira Patrón, de modo, y el padre era Diez-Canseco Coloma, de modo que el señor se llamaba pues José Diez-Canseco Pereira, ¿no? Ahí dice Patrón. Entonces, un estudiante de secundaria, por ejemplo, que quiere tomar datos de este escritor, dice, se llamaba pues José Diez-Canseco Patrón, entonces perpetúa el error, ¿no? Y creo que es importante corregir eso, porque es un error de bulto, ¿no? Ese error no lo cometió Tauro, dicho Tauro cometió varios errores y omisiones, como era inevitable, y es inevitable cuando una sola persona hace una enciclopedia. Aquí hay una asesoría de distinguidos especialistas y todo, y sin embargo se han pues deslizado una serie de gazapos, dislates y omisiones, ¿no? Por ejemplo, en el artículo dedicado a Manuel Atanasio Fuentes, y Delgado, porque ese es el apellido materno de Fuentes, y Delgado, no se menciona el sobrenombre de Fuentes, ¿no? Es decir, no se dice que el alias de Fuentes era el murciélago, ¿no? Entonces alguien que no sabe nada o sabe poco de Fuentes y lee el artículo, no se entera, y eso sí ocurrió ya en la edición original, porque Tauro tampoco dijo que el sobrenombre, el seudónimo de Fuentes era el murciélago, ¿no? Y acá no se ha corregido eso, y entonces uno lee el artículo y resulta que no sabemos, no nos enteramos de que el sobrenombre de Fuentes era el murciélago. Para quienes desconozcan quién fue el polígrafo ilustre que fue Manuel Atanasio Fuentes y Delgado, debo decirles que en el Diccionario Histórico y Biográfico del Perú de Milla Matres, ¿no? En este diccionario hay 5 artículos dedicados a Fuentes. El primero es un artículo, si no me equivoco, de Teodoro Hampe, sí, de Teodoro Hampe. El segundo es un artículo del padre Rubén Vargas Ugarte. El tercero es un artículo de Raúl Rivera Serna. El cuarto es un artículo de nada menos que el escritor Gregorio Martínez. Y el quinto, que es el mejor artículo, es un artículo de Manuel Sanutelli Rosas, ¿no? Lejos es el mejor artículo, ojo. En una nueva edición de esto, con un título diferente, pero en el fondo es lo mismo, que es la Enciclopedia Biográfica e Histórica del Perú, en esta, que tengo entendido que lo hizo, porque me lo dijo él, además, ¿no? Teodoro Hampe Martínez, el distinguido historiador,
No, aquí hay un solo artículo de Fuentes que curiosamente es el de Teodoro Hampe, ¿no? Bien, entonces las personas que deseen enterarse, pues, quién fue el murciélago, entonces harán bien en consultar el Diccionario Histórico y Biográfico del Perú. Luego veo aquí, para mi sorpresa y para la sorpresa supongo que de todos los televidentes, que el artículo de mayor extensión está dedicado a un ex primer mandatario, no mandante, mandatario de este país de origen japonés, que se apellida Fujimori, y que tiene nada menos que 365 líneas, el artículo, 365 líneas. ¿Y saben ustedes cuántas líneas tiene el artículo dedicado a don Miguel Grau Seminario? 90 líneas. Entonces, es algo inconcebible, ¿no es cierto?, que a un héroe nacional como Grau se le dediquen 90 líneas y a Fujimori 365 líneas, ¿no? Bueno, algo increíble. Vean, hay un artículo dedicado a Abimael Guzmán. Le decía fuera de cámara hace un momento al profesor Lumbreras que no sé por qué no se ha incluido un artículo dedicado a Serpa, ¿no? A Néstor Serpa, ¿no? Porque por lo menos durante varios meses estuvo pues pendiente a toda la atención mundial, ¿no? Por la toma de la residencia del embajador japonés, ¿no? Esto fue una noticia mundial. Y bueno, si está pues Guzmán, si está Fujimori, ¿por qué no va a estar Serpa? Pues no, claro, pues no está Serpa, pues no. Entonces, pero vean, el artículo que dedican a Guzmán tiene la misma extensión, menos una línea, que el artículo dedicado a Grau. El artículo dedicado a Guzmán tiene 89 líneas, el artículo dedicado a Grau tiene 90 líneas, ¿no? Y el artículo dedicado, repito, a Fujimori, 365 líneas. El artículo dedicado a Alan García, 176 líneas, ¿no? O sea, duplica en extensión al de Grau. Entonces, según la extensión, la cuantía del artículo más importante que Grau es pues García y Fujimori, ¿no? Bueno, no puede ser, pues, ¿no? Eso tiene que corregirlo porque es una desproporción completamente inaceptable, ¿no? Pero así son las cosas. Pues bueno, seguiré comentando a medida pues que vayan apareciendo estos tomos en la enciclopedia y seguiré pues noticiando a los televidentes de las deficiencias que hay, ¿no? Porque, repito, son ya bastantes y creo que se impondrá una nueva edición de esta enciclopedia. A propósito, aquí traje, por si acaso, a quienes deseen enterarse de algo más que de estas referencias de diccionario y enciclopedia en relación con Fuentes, traje la reedición facsimilar, perdón, la edición facsimilar de la Lima de Fuentes, que es esta, que la hizo el Banco Industrial, ¿no? Este es un libro muy interesante, muy bueno de Fuentes, que se publicó en París en 1967 y el Banco Industrial lo publicó nuevamente facsimilarmente en 1987, creo, y después lo volvió a sacar en el 88. Tiene un prólogo muy discreto, dicho sea de paso, de Franklin Pease, ¿no? Sí, del año 88, pero hay una edición anterior. Bien, no dejen de leer este libro, ¿no? Cuando entrevisté a Juan Gargurevich, me dijo que estaba preparando un libro muy amplio, un estudio muy completo acerca de Fuentes, ¿no? Espero pues que pronto lo dé la estampa porque, bueno, es uno de los polígrafos olvidados realmente, y que merece, digamos, conocerse y que tiene suficientes méritos para que así sea. Está con nosotros el doctor Luis Guillermo Lumbreras. Y bueno, vamos a conversar de algunos puntos. Él es antropólogo y actualmente se desempeña como director del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. En un trabajo de Lumbreras que se titula La configuración de la sociedad andina prehispánica, dice el autor lo siguiente: sabemos que la historia no es una fatalidad,
Sabemos que los caminos los construimos caminando. Sabemos que la historia de los pueblos no es otra que una manera de ir andando, una manera de ir construyendo, y que todo aquello depende específicamente de cuánto es lo que cada uno de nosotros en el momento histórico que nos toca vivir hacemos para esto. Bien, yo me quería detener aquí en esto de que la historia no es una fatalidad, porque cuando lo leí, inmediatamente recordé la clasificación, que por supuesto usted conoce, de las civilizaciones que hace Toynbee, ¿no? Y él distingue, entre otras, ¿no?, a lo que él llama, como usted recordará, las civilizaciones detenidas o estancadas, ¿no? La teoría de él se basa, pues, en el reto y en la respuesta, ¿no? Siempre hay un reto físico y una respuesta frente a ese reto. De aquí sale la civilización, ¿no? Bien, pero él dice que hay retos excesivos. Y entonces ninguna respuesta es apropiada para realmente crear una civilización que evolucione, que se desarrolle y que se configure como tal, ¿no? Yo recuerdo que él pone pues el ejemplo, por ejemplo, de la civilización polinesia, ¿no? Hay la torre que se interesó mucho en Toynbee, ¿no? Decía que los polinesios, a pesar de lo que él llamaba sus épicos periplos oceánicos, ¿no?, nunca pudieron con una realidad inconmensurable que era el mar, ¿no? Y el mar los detuvo y se quedaron ahí, y entonces están dentro de la que Toynbee llama civilizaciones detenidas. Luego el caso de los esquimales, ¿no? Los esquimales, por supuesto, han contribuido con una serie de cosas que son manifiestamente obra de civilización, ¿no? El bote de piel de foca, o sea, el kayak, el trineo de perros, la casa de nieve, o sea, el iglú, el uso del aceite animal como combustible. Pero nada de esto ha podido contra esa realidad inconmensurable que es el Ártico, ¿no? Entonces el Ártico los ha detenido y se quedaron. Luego los nómadas, ¿no? Esos son los hombres sin historia. Entonces, en esos casos, ¿no cree usted que hay una fatalidad? El problema es que la historia llamada universal y de algún modo toda la teoría central de la historia con la cual nos manejamos ahora es el producto de un proyecto expansivo de Europa. Nace en el siglo XVI tratando de justificar la necesidad de envolver a los demás países en parte del proyecto de desarrollo y expansión europea. En función de eso hay una adhesión desde el siglo XVI en adelante muy fuerte a una forma radical de presentar la evolución como una forma universal, necesaria y fatal de alguna manera. En función de esto se concibe, como en el caso de Toynbee, la posibilidad de sociedades que quedaron estancadas. ¿Por qué? Porque el parámetro de referencia no son esas sociedades, sino es fundamentalmente Europa. Cuando Europa llega al Perú, España llega al Perú, la imagen es de que aquí hemos llegado a un alto grado de civilización gracias a que nos parecemos a los romanos, pueblo que era 1500 años más atrasado que los europeos que vinieron aquí. O sea, de acuerdo al proceso evolutivo que tenía Europa, pues obviamente el Imperio Romano, los romanos, eran pueblos 1500 años más viejos, más atrasados. Sobre la base de ellos había corrido todo el medioevo, había corrido... Consecuentemente, decía, la forma más civilizada de América, la inca peruana, llegó a alcanzar, oh qué orgullo, orgullo que Garcilaso sentía también, hasta el nivel al que llegaron los romanos. Este esquema de esta evolución casi orgánica y universalizable ha generado en todos nosotros una perspectiva lineal del proceso humano. ¿Me permite una observación? Pero yo hasta donde recuerdo, ¿no?, en mis antiguas lecturas de Toynbee, él tiene más bien el propósito de deseuropeizar la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este patrón al que supuestamente nosotros nos ceñimos y tenemos siempre presente para hablar de la evolución o no de determinados grupos o sociedades,
Pero es cierto, pero Toynbee, por ejemplo, habla de la civilización china, ¿no? Que no tiene nada que ver con Europa, y habla de la civilización andina, etcétera, ¿no? Entonces, no es necesariamente europeo. Claro, pero es dentro del parámetro rígido del que hay una serie de procesos que responden a una lógica que es básicamente supuesta como única. Cuando se dice que los australianos, cazadores y recolectores, son atrasados y son primitivos, el parámetro de referencia es lo que ocurre en Europa, en donde las posibilidades de una revolución neolítica, las posibilidades de pasar a una edad del bronce, llegar al hierro y luego a los procesos civilizatorios de distinto tipo, se dieron gracias a las condiciones en las cuales ese pueblo podía moverse, podía explotar, podía tener agricultura, etc. Lo que no ocurrió ni con las gentes del Ártico, lo que no ocurrió en el caso de América del Sur con los yaganes, por ejemplo, que tenían una forma de vida, una civilización en los términos toynbinianos, una forma de vida de cazadores, recolectores, bastante primitiva. Sin embargo, esto, y está probado ahora, era la mejor forma a través de la cual el ser humano resolvía su existencia en esas condiciones. Es más, cuando uno examina la historia de esos pueblos, por ejemplo la historia de los esquimales, uno encuentra un proceso de evolución. Y es un proceso de evolución de progresivo dominio de esas gentes, de las circunstancias en las que ellos viven. O sea, no es que el referente sea Europa en el sentido del proceso tal, todos tienen que llegar a ser medievales y todos tienen que llegar a ser posmodernos, sino en el sentido de que hay una linealidad en donde el referente, el parámetro a través del cual medimos los procesos es el nuestro. Y eso de algún modo, si uno revisa toda la etapa, los formativos, los tiempos revueltos y las religiones universales, etcétera, ¿no es cierto? Encuentra en la lógica del planteamiento este mismo esquema lineal. Si nosotros vemos la historia de América del Sur, por ejemplo, y tomamos como parámetro el Perú, solo los Andes centrales, nosotros vamos a decir que todos los otros pueblos eran primitivos en relación a nosotros. Diremos que las gentes que vivían en la boca del Amazonas vivían en condiciones muy avanzadas, similares a las que nosotros tuvimos 2500 años antes de Cristo, que es la época en la que hicimos la revolución, proceso de neolitización, etc. La visión de la historia tiene mucho de ese sesgo evaluativo. Nosotros nunca vamos a pretender que Cusco llegara a ser Madrid, o Lima llegue a ser, en sus condiciones actuales, Nueva York, a pesar de que ese es el paradigma colonial a partir del cual nosotros nos manejamos. Evidentemente no tiene sentido pensar en que somos París. París ya fue, pero no solo es que ya fue, es que no tiene nada que ver con las condiciones en las cuales nosotros hemos ido desenvolviendo nuestra existencia. Entonces, eso rebate de algún modo per se la posibilidad de pueblos de lento desarrollo, pueblos atrasados, pueblos, sus desarrollos lentos o rápidos tienen que ser evaluados en las condiciones concretas en las que ellos se dan, en el tipo de relaciones que establecen entre su entorno y sus vecindades, y las posibilidades de establecer contactos, intercambios, pero profesor, ¿usted no cree que de hecho hay entornos, hay retos físicos mucho más adversos, ¿no? Yo creo que el desierto, yo creo que las nieves eternas del Ártico, etcétera, presentan un tipo de reto y unas limitaciones que, para decirle algo, pues en la California norteamericana no hay, ¿no? Porque es un clima benévolo, agradable, tibiecito, ¿no? ¿No cree que hay una diferencia? Mire, la hay. Es más, el Perú, por ejemplo, llegó a tener la civilización más desarrollada de toda América del Sur y en gran parte de América, gracias a que la gente que vivió en este territorio necesitó transformar el medio ambiente para vivir en él. Esto no ocurría en Chile, donde podían, a través de la caza, la pesca y recolección, mantener una situación más o menos de desarrollo sostenible. Lo mismo en gran parte de la Amazonía, por ejemplo. Aquí en el Perú, la única forma de vivir es modificando y alterando las condiciones naturales y haciendo que este país tenga
no cerros declives impresionantes en la cordillera, sino terrazas, a través de la habilitación de eso. Desiertos, vamos a romper con los desiertos trayendo el agua con sistemas de canalización, etcétera, porque eran además posibles. Eso no se puede hacer en cualquier desierto ni en cualquier parte, las condiciones fueron favorables. Y evidentemente el resultado de la civilización es básicamente esto. Nuestra diferencia con la Amazonía, nuestra diferencia con Chile, con la Argentina, etcétera, en tiempos anteriores a la expansión europea, son el producto de las maneras como las sociedades para vivir tuvieron que resolver su convivencia con el medio. Tuvieron que transformarlo, modificarlo, alterarlo. El ser humano no se adapta a las condiciones del medio. Él adapta a través de la tecnología, de la creatividad, de la cultura, de la civilización, el medio a sus Pero perdón, yo estaría de acuerdo con usted siempre y cuando las realidades sean adaptables, ¿no? Pero yo me permitiría preguntarle, ¿usted considera que es adaptable la puna, por ejemplo? ¿Cómo se ha podido adaptar la puna? Mire, lo que se hizo con la puna es realmente maravilloso. Primero, se convirtió en una fuente de producción de reservas alimentarias a través de la creación del charqui, de la invención del chuño, es decir, del conjunto de productos que podían ser convertidos en material seco y constituyéndose entonces en reserva. Eso es uno. La papa seca. La papa seca es más bien costeña. Costeña. La papa seca es la papa deshidratada después de hervida y es la forma de preservarla en la costa, es costeña. Pero no solo es eso. Toda la región del Lampa, cuando uno visita la región del Lampa, uno se encuentra con unas oquedades muy circulares que son las llamadas cochas. Es la zona en la cual el cultivo de determinado tipo de tubérculos de altitud se hizo en cantidades. Lo que ocurre es que los hábitos europeos que estaban habituados a otras condiciones no estuvieron en condiciones de explotarlas. Pero no solo eso, mire, en 1567 se hizo un registro de los tributarios de la región de Chucuito, de Puno, ¿no es cierto? Se llamaba Chucuito. Se encontró que habían 1000 indios ricos en las punas de Puno, en la parte alta. Los 1000 indios ricos eran tales porque cada uno de ellos tenía más de 10.000 cabezas de ganado, cada quien. El indio pobre allí tenía aproximadamente entre 5 y 10 cabezas de ganado. Estamos hablando de miles de personas que tienen una cantidad impresionante de manejo de la puna. ¿Qué es lo que ocurre? Esta zona era explotada, además, artificialmente, muchas cosas, con una serie de sistemas de riego. Los llamados bofedales son lugares adecuados para mantener verde el pasto que hay en la puna y fueron explotados en su momento. Vienen animales después de la colonia, después de la llegada de los españoles, vienen animales que no pueden vivir en la puna, que destruyen la puna y que obviamente al ser reemplazada la ganadería de camélidos que nosotros manteníamos con llamas y alpacas, la puna comienza a convertirse en un desierto, el desierto que es ahora. Pero fue utilizada hasta el máximo. Nuestra gente utilizó el desierto incluso en las condiciones más increíbles, ¿no es cierto? Llevando peces, ¿no es cierto? Anchovetas que las ponían en la arena y plantando en la boca de las anchovetas. Todo esto es parte de esto que le llamamos civilización. Usted dice también que el mundo andino es el dominio de la diversidad, y yo estoy de acuerdo con ese acerto, pero el mundo costeño, citadino y capitalino es también de una heterogeneidad muy notoria, ¿no? Cuando usted habla de diversidad en el mundo andino, ¿a qué se refiere concretamente? Bueno, es que lo que ocurre es que nosotros nos manejamos con el concepto de andino, tanto la costa cuanto la sierra, la cordillera, por decirlo de alguna manera, la sierra, y también la montaña, que es la parte montañosa de la selva. La costa es la faldería occidental de la cordillera. Nuestra división entre costa y sierra es una creación muy reciente, es una creación prácticamente del siglo XX. Lo que hubo fue un proceso de articulación constante entre todo este frente lateral
occidental de la cordillera andina que penetra en el mar, o sea, la cordillera se mete hasta el mar. Nosotros tenemos solo dos grandes tablazos, llanuras, que son la de Piura y la de Ica. Lo demás es cordillera, nosotros salimos un poco, el desierto es inclinado. Entonces incorporamos dentro de eso. Pero dentro de eso, evidentemente, lo que dice usted es totalmente cierto. Hay una variedad impresionante. Lo que caracteriza este país y lo hace sumamente rico es la diversidad ambiental a niveles de refugios pequeños, a niveles de nichos que se están dispersos a lo largo de todo. Nosotros tenemos los paisajes pues del mundo entero juntos, ¿no? Desde el Ártico hasta el Ecuador, están aquí juntos. Todo lo que se llama las ecorregiones, ¿no? Así es. Usted dice que nuestra geografía es una especie de papel arrugado, ¿no? El Perú es un país pobre, complejo, lleno de dificultades y quebrado. Y dice, todo eso lo tuvimos que alterar, por eso llegamos a ser civilización. Bien, la pregunta ¿es precisable el momento en que fuimos civilización? Allí depende mucho de qué cosa, cuál sea la categoría que nos permita separar lo que es y lo que no es civilización. En esto yo sigo la forma tradicional, civilización bene civitas, en el momento en que aparece la ciudad, aparece la civilización. En Francia, y los escritores tradicionales entonces, en Francia... antes de la revolución urbana no hay civilización. No, en ese sentido. Hay formaciones pre-civilizadas, preurbanas. O sea, la revolución agrícola no significó... No. Pero ahí depende, porque no fue igual en todas partes. La revolución agrícola en Ecuador generó un proceso de organización tribal con aldeas más o menos grandes y significativas, en Chile igual, en la Amazonía igual. En el Perú, la revolución agrícola desembocó casi de inmediato en la necesidad de organizaciones urbanas. Entonces el proceso, cosas como Caral, por ejemplo, esta cosa que está estudiando esta arqueóloga Ruchari, es una cosa que se produce como resultado de la revolución neolítica. La revolución neolítica exige aquí una transformación del medio, y esa transformación del medio va acompañada con la organización urbana. Pero la transformación del medio va acompañada también por la aparición de nuevos tipos de ser humano. O sea, por ejemplo, antes de la revolución urbana no había campesinos. Claro. No había sacerdotes, en fin, aparecen en la ciudad tipos de hombres que no los había antes, ¿no? Claro. Es que la ciudad genera un tipo de trabajador diferente, un tipo de productor. La ciudad obviamente se diferencia de la aldea, se evidencia del mundo rural, en el hecho de que la gente de la ciudad vive y trabaja en ese lugar. Este es su lugar de trabajo y de vida. En cambio, el medio rural no. Uno tiene un lugar para vivir y otro lugar para trabajar. Uno trabaja en el campo y vive en la aldea. Uno trabaja en las minas y vive en el caserío. Uno trabaja en el mar y vive en la aldea. Entonces, esto es distinto. En cambio, en la ciudad, el comerciante, el industrial, que es el nuevo tipo de habitante, vive y trabaja en el mismo lugar donde está. Pero seguiremos esta conversación después del siguiente corte. Usted dice que las cosas están comenzando a cambiar y que si no cambian, entonces palabras como identidad, desarrollo y progreso no dejarán de ser lo que hasta ahora son, ¿no? Palabras vacías. ¿Y qué cosa le indica a usted que las cosas están comenzando a cambiar? Mire, hacia 1956, 55, se produjeron las primeras invasiones masivas de Lima, de pobladores procedentes del campo, y fundamentalmente de la sierra. Eso que se inició allí se expresó en Lima en la formación de lo que en ese tiempo llamábamos barriadas. Hacia 1960 las barriadas estaban rodeando Lima ya. Y hacia 1970 ya no era un cordón de barriadas, ¿cierto? Y era un cinturón. Así es, que llamaban el cinturón de la miseria. Así es. De quizás 2 millones de habitantes, 1 millón en los 40, 2 millones de habitantes, Lima ha pasado a tener lo que tiene ahora, 8 millones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una progresiva invasión del campo hacia la ciudad,
y fundamentalmente de la sierra hacia la selva, por muchos factores. Hay factores, pues el terrorismo, el hambre, la crisis de posguerra, en fin, hay toda una secuencia de factores. Entonces lo que ocurre es que esas poblaciones que se sienten aquí están constituidas por ¿quiénes? Es por la población marginal que fue expulsada de la condición ciudadana en este país. La Constitución del Perú expulsó a los quechuahablantes, expulsó en gran parte de las personas, a las personas que no tenían instrucción, que no sabían firmar, que no sabían leer, no eran ciudadanos, pero eso iba acompañado con cosas sumamente graves respecto al trato que nosotros teníamos con este sector de la población, nosotros los urbanos. Eran los indios y el cholo, que era el aprendiz de criollo, que nosotros aprendimos a marginar, despreciar, desvalorar, en fin. Este sector, que no tenía acceso al derecho, qué sé yo, al derecho de salud, derecho de vida, es el que fue ocupando el espacio en torno a Lima, a Arequipa, a Chimbote, a Piura, a Ica, etc. 1956 al 66, al 76, son 20 años. Al 86, al 96 son 40 años. Los hijos de quienes vinieron ahí ya no son más el componente étnico y social marginado del país, objetiva y realmente marginado, sino son un conjunto de gentes que ingresan al Perú diferente, a un Perú distinto, que ellos no conocían. ¿Dónde hay escuelas? Donde hay toda la criollada y los usos perversos de la ciudad, pero al mismo tiempo la posibilidad de moverse dentro de condiciones que no se les podía ofrecer, no tenían cómo tener en sus aldeas, en sus procedencias alejadas de todo este mundo. Esas son las gentes que han hecho gamarra, esas son las gentes que están en las universidades. En las universidades están no solo, ya no ellos, están los hijos de ellos, los nietos de ellos, con proyectos como el de ser presidente, pues, ¿cierto? Que son el resultado de todo este proceso. Estas condiciones, desde mi punto de vista, eran la expectativa de soñadores y de los soñadores indigenistas de los años 20. Y cuando yo recuerdo a Valcárcel escribiendo su Tempestad en los Andes, y esa especie de alegatos de futuro indígena, ¿no es cierto?, a Uriel García, a Matías Manzanilla, incluso a todos ellos hablando sobre el Perú futuro, este proceso de cholificación del que hablábamos en los años 60, fines de los 50, se está produciendo. Barayanos pues tiene un libro que se llama El Cholo, ¿no? El Cholo. Sí, pues, El Cholo en el Perú. Y Uriel García, el nuevo Cholo, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. Encinas, el Cholo. Son cosas que estaban planteadas como posibilidad dentro de una doctrina y bastante combatida, además, que fue el indigenismo. Muchos partidos se nutrieron de eso, ¿no es cierto? El partido aprista tomó mucho de eso, Allá de la Torre introdujo muchos de estos conceptos en su proclama de país. Eso está produciéndose. Pero dígame, ¿usted no cree también que eso origina situaciones que para las que yo no tengo una única explicación, por lo menos, ¿no? Vea, el presidente recién electo, Toledo, es un representante de la choledad, claramente. Bien, pero yo jamás, se lo confieso, y no sé cuál será su sentir al respecto, pero yo jamás sentí que Fujimori era uno de los nuestros. Siempre lo sentí como forastero, siempre fue para mí un extranjero. Jamás lo considero nuestro, ni menos pues criollo, ni aunque se pusiera poncho, ni nada, ¿no? Y sin embargo, tuvo un gran respaldo popular. O sea, dígame, en la percepción de la gente sencilla, en la percepción popular, ¿cómo pudo Fujimori pasar por uno de los nuestros? Mire, yo pienso en primer lugar que Fujimori salió hacia el espectro político como resultado más bien de una negación. Una voluntad de oponerse al mundo criollo tradicional que estaba representado por Mario Vargas Llosa, que además era el representante perfecto de ese mundo
criollo que estaba por encima de el mundo nativo. Creo que esto fue lo que permitió que Fujimori... Luego lo que sigue es que nosotros estamos en una etapa de grandes cambios y grandes confusiones. Yo creo que hay los problemas ahora de quién es quién y de qué cosa soy. Son problemas que se dan muy fuertemente en toda la población. Antes era solo problema nuestro. O sea, era problema de los que viviendo en la ciudad y habiendo absorbido de algún modo la cultura criolla y siendo parte de la República Criolla, queríamos algún tipo de identidad con esto. Expresiones como, oiga, todos tenemos de Inga y de Mandinga, es de alguna manera es decir, yo también soy algo de indio, yo también tengo algo de cholo, oiga, ¿no? Pero no de japonés. Vea usted como el que habla, peinamos canas. Y hemos nosotros vivido, ¿no?, la segregación del japonés y lo mal visto que era el japonés, porque si salía de su llamada chingana, en fin, o de su peluquería, no, pues era un elemento indeseable, ¿no? Ese era el sentir de hace 40 o 50 años fácil, ¿ah? Entonces por eso fue también un cambio brusco que una persona de origen japonés no fuese admitida tranquilamente. Pero yo creo que por eso mismo, porque era parte de la marginalidad. Entonces estaba dentro del sector marginal. Pero marginal uno que había sido rector de la agrario. Yo insisto en un detalle importante. El detalle importante es que nadie estaba pensando en él como japonés. Estaba pensando en él como una alternativa diferente a. Sí. ¿Cierto? Esto es el punto de partida. La segunda parte del asunto creo yo que tiene que ver con un detalle sumamente interesante. La población universitaria especialmente siempre tuvo una concepción de que los japoneses eran estudiosos, buenos en matemáticas, trabajadores, humildes, ¿no es cierto? Esto es una condición favorable y que además es válida en gran parte de los niseis y tal, ¿no? Yo no calificaría a los japoneses y mucho menos a los niseis a partir de lo que pueda haber representado específicamente el señor Fujimori, ¿cierto? De las maneras como él se haya comportado en general. Sin embargo, creo que el sustento social que le permitió estar 10 años, son 10 años, independientemente de las cosas que estamos descubriendo ahora, que hay que entender eso también, no necesariamente hubo la voluntad popular de sustento, estamos sabiendo que hubo otro tipo de mecanismos que permitieron eso, implican pues un desarrollo más bien pasivo de lo que él pudo ser. Marginalidad por un lado, por otro lado anticriollismo, antimundo criollo, razón por la misma por la cual hubo cierto rechazo a Pérez de Cuéllar en su momento con el Fredemo y demás, que obviamente si no se hubiera roto de la manera como se ha roto ahora, ¿no es cierto?, desnudando toda una serie de circunstancias sumamente graves, además, que desenmascaran pues una parte significativa del sistema, hubieran sido a la larga hasta justificadas. Yo recuerdo los primeros discursos cuando recién se producía la primera vuelta de la primera vuelta, ¿no es cierto?, de candidatos que decían, señor Fujimori, si se va usted y no se presenta, va a ser considerado como uno de los mejores presidentes del Perú. ¿No es cierto? Esa concepción de una u otra manera estaba allí, entre otras cosas porque no se había descubierto cómo es que estaba funcionando todo el resto. Bueno, vea, yo simplemente traía esto como un tema menor y para pasar a otro asunto, no, le diré que para mí siempre, nunca lo pude tramitar. No pretendo tener, como decía Nietzsche decía, yo tengo mi genio en la nariz, decía Nietzsche, ¿no? Entonces yo huelo las cosas, ¿no? Pero yo siempre lo consideré, primero un forastero y segundo, ¿no?, un clarísimo ejemplo de la anticultura, ¿no? Esas son dos cosas, y yo como intelectual, ¿no?, siempre tuve un rechazo visceral, ¿no? Bueno, pero esto es completamente secundario. Usted, hablando de Garcilaso, dice, con mucha razón, citándolo, que Garcilaso decía de los andinos que no tenían gran inventiva
o no la tenían sencillamente, pero que sí eran hábiles en imitar y les gustaba aprender, ¿no? ¿Podría fundamentar esta apreciación de Garcilaso? Garcilaso lo que escribió fue una apología de su propio mundo y de aquella parte de su mundo con la que él se sentía identificado. Y una de las cosas que él trataba de presentar, trataba de sustentar, tanto lascasiana, es que estos individuos eran personas y al mismo tiempo que personas con capacidad de poder comportarse al igual que un español. Garcilaso tenía una concepción clarísima evolucionista en ese sentido. Él aceptaba que evidentemente nosotros teníamos que avanzar en dirección hacia el paradigma europeo español, ¿no? El hecho de que hablaba de una tecnología de metalurgia, decía, nosotros hemos hecho cosas maravillosas en metalurgia, pero ellos tienen más avanzado eso, etcétera, indica una reflexión de carácter evolucionista en donde linealmente ubicaba a nosotros en relación a ellos pues como atrasados. Esta perspectiva de Garcilaso hacía que él insistiera mucho en la necesidad de decirles, oigan ustedes, estos indios no son brutos, pueden hacer cosas como las que ustedes hacen, enseñen inglés. O sea, es un poco la... Claro. Usted en la página 99 de su ensayo titulado Evolución del Poder en los Andes, dice, si en 1780 hubiese ocurrido una revolución nacional indígena en el Perú, los peruanos no tendríamos los problemas de indefinición nacional que distorsionan las decisiones de soberanía, ni los contornos étnicos y raciales dominantes que continúan cruzando las relaciones sociales del Perú contemporáneo. Si tal revolución hubiese ocurrido, esos factores estarían disueltos dentro de un proyecto nacional con diferente destino y estructura. Ahora bien, entre 1730 y 1780 hubo, según también lo menciona usted, ¿no?, 120 levantamientos armados contra el poder colonial. ¿Por qué no triunfaron? ¿Porque fueron locales y no nacionales? Claro, primero que no fueron necesariamente movimientos con una intención política global. Eran movimientos reivindicatorios de derechos, eran fundamentalmente reclamos sobre justicias concretas, había que, qué sé yo, este hombre era abusivo, cosas de ese tipo, está matando gente. Y de otro lado eran movimientos muy locales, ¿cierto? Pero fue una cosa importante, todos ellos tenían como signo generalizable, digamos, el hecho de responder a una burguesía nativa que se había ido formando a través del arrieraje fundamentalmente y de la producción al servicio de la minería, la población alimentaria, la población de, etcétera, para los trabajadores de las minas, que había crecido económicamente durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII pudo levantarse como clase social frente a la burguesía de Cádiz y el poder español. Es la única vez en que todo un sector social nuestro, local, por decirlo de alguna manera, se levanta. Porque, ojo, no hay que confundir, que es muy frecuente que ocurre, pensar que todos los que estaban en el levantamiento de Tupac Amaru eran indios o mestizos, o cholos. Habían criollos también. Muchos curas estuvieron participando en eso. Y a lo largo del siglo XIX eran acompañados estos movimientos rebeldes con mucha gente. Del mismo modo como en el campo de los contrarrevolucionarios habían indios caciques como Pumacahua, que eran adversos al levantamiento tupamarista. Evidentemente esta etapa de Tupac Amaru representa el final de esta burguesía nativa que se ocupaba del mercado interno, que trajinaba por los linderos trazados en la época inca, que era serrana esencialmente pero con conexiones con la costa, que reivindicaba valores patrimoniales como el de la nobleza cusqueña. Eran gentes que habían logrado tener tal riqueza que podían pagar pintores, que podían pagar artistas, que ellos mismos se vestían pues con una gran pompa. Este sector, al caer
radicalmente, dejó sin ningún tipo de liderazgo al mundo que en ese momento, Rowe le llama eso el nacionalismo inca del siglo XVIII, que había logrado pues este nivel. Entre 1783, digamos, y 1911, cuando vienen los primeros pronunciamientos criollos, ¿no es cierto? Pallardeles, Cela, etcétera. Hay un gran, no es un vacío, porque siguen los problemas en el Perú, cada vez más fuertes, pero hay una especie de intermezzo en donde no hay una clase dirigente que levante cosas. Esa es la razón por la que la emancipación queda en manos de un pequeñísimo sector de criollos que pugnan por el poder durante toda la primera etapa de la República y dejan una consigna básica: lo andino es perverso, no sirve, es atrasado, ¿cierto? Sigue siendo contrarrevolucionario en el sentido de anti-Tupac Amaru, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es hacer un país criollo. Por eso la Constitución comienza por reconocer el castellano como lengua definitoria, en tanto que el 90% de la población hablaba otras lenguas, ¿cierto? Nativas. Gracias. Y pues es eso, se construye una república criolla a raíz de un movimiento criollo, que es además la única salida que tienen pues los azucareros ligados a Bolívar y los ganaderos ligados a San Martín. Una última pregunta. A mí siempre, aunque hay explicaciones, ¿no?, de esta brevedad, pero a mí siempre me pareció que el levantamiento de Tupac Amaru no duró muy poco, pues 5 meses es muy poco. ¿Usted cree que pudo haber durado más? No creo, por la fuerza que tenía en ese momento y la necesidad que tenía España de mantener las condiciones coloniales. Además, es una etapa de tránsito, ¿no? Es el periodo borbónico y esas cosas. No creo. Pero es que lo de Tupac Amaru no es un evento único y aislado. Lo importante es eso, es todo un proceso en el cual la última fase es Tupac Amaru. Es un liderazgo que es liquidado, es Tupac Amaru, es Tupac Katari, ¿no es cierto?, en el sur, que hacen un levantamiento casi final, ¿cierto? Es el gran lance en donde ya hay un proyecto político. Si eso hubiera podido avanzar, nosotros hubiéramos encontrado el siglo XIX levantisco en toda América del Sur, con un sector con capacidad de dirigencia, con liderazgo, quizás equivalente al de Juárez de México, ¿no es cierto?, que nosotros no tuvimos. Teníamos más bien a los contrarrevolucionarios, antitupamaristas, que además habían pasado, ellos defendían sus intereses y fundamentalmente los intereses de España, no los locales, no eran responsables de una riqueza muy grande aquí. Bien. Muchas gracias por la valiosa participación del doctor Luis Guillermo Lumbreras en este programa. Y con ustedes será hasta el programa siguiente, en que entrevistaremos, a raíz de la celebración por sus 80 años, al doctor Luis Jaime Cisneros. Adiós.